Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Soy Lirios Botella y hoy os traigo un vídeo muy especial. Hoy por fin os traigo a los elegidos del Benidorm Fest 2024. Como algunos ya sabéis, este año he vuelto a presentar candidatura al Benidorm Fest y aunque al final mi canción no ha sido elegida, tengo que decir que el proceso ha sido muy enriquecedor y muy bonito para mí, en el que he sentido el apoyo de muchísima gente. Bueno, ahora ya puedo lanzar la canción que se titula Vitruvian, os lo digo aquí en primicia, y en breve podréis escucharla en todas las plataformas digitales, si tenéis curiosidad. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo. Bueno, ahora vamos de lleno a conocer a los 16 participantes que sí han sido elegidos esta vez. Hay desde algunos perfiles consagrados, perfiles emergentes, grupos, solistas y en cuanto a géneros tenemos muchísima diversidad. Pop, rock, indie, género urbano, flamenco y algún que otro estilo que no había estado presente hasta la fecha. Los voy a presentar en orden alfabético, pero a la inversa, así que vamos allá. Yole Saa es una cantautora gallega que se trasladó a Madrid para impulsar su carrera musical. Pasó de tocar en el metro y en bares de música a acabar siendo una de las revelaciones de la primera edición de Dúos Increíbles, donde hizo pareja con Sole Jiménez y llegando a la final. En 2020 lanzó su primer EP titulado Magma y en 2022 su primer LP titulado A Golpes de Fe. También ha trabajado como compositora para artistas de la talla de Luz Casal y Malú. Es graduada en educación infantil y también ha sido jugadora de fútbol sala. Ella suena así. Ay, cariño, no ves que ahora todo lo quiero contigo. Ay. Vamos ahora a conocer a Saint Pedro. Detrás de este proyecto se encuentra el canario Pedro Hernández, quien participó en La Voz 5 y llegó hasta la final dentro del equipo de Juanes. El cantante colombiano le presentó a Rebeca León, su manager, quien también fue representante de Rosalía y de J Balvin. Le recomendaron empezar desde abajo y mudarse a Miami. Aunque estudió percusión clásica en el conservatorio, su carrera ha estado ligada en los últimos años a la música urbana, trabajando también con el famoso productor Alitz y autoproduciéndose temas como Mala pa' mí. Tiene un EP de clásicos navideños y su sencillo más reciente se titula No es lo que toca. Así suena. Con cada paso nos mentimos y nos autoconvencimos que seguir peleando era lo mejor, pero el tiempo ya pasó. Vamos ahora a conocer a Sofía Coll, artista versátil, cantante, actriz, bailarina y presentadora. Se dio a conocer en la primera edición de La Voz Kids en España, dentro del equipo de Malú. También ha intervenido en Euforia, un exitoso talent show de TV3. Se ha formado en música, danza y producción de audiovisuales y espectáculos. Además, ha intervenido como actriz en la serie Baño Compartido de Radio Televisión Española Cataluña. El rhythm and blues y el soul son sus principales estilos. Cuenta con un disco en su haber, Génesis, y varias colaboraciones con artistas como Raki Ripper, participante de la segunda edición del Benidorm Fest. Así suena su música. Roger Padrós, cantante, compositor y pianista. Aporta esta edición la propuesta en catalán. Empezó a tocar el piano a los 5 años. En 2020 se dio a conocer gracias a La Voz, donde llegó hasta las finales. Aunque estudió Administración y Dirección de Empresas, se dio cuenta de que lo suyo en realidad es la música. Su primer disco lleva por título La vida es millor y salió en octubre de 2022. Acompañan al disco vídeos de todas sus canciones en lengua de signos, que se pueden ver en YouTube. En lo que va de 2023 ya ha dado una veintena de conciertos como parte de su gira. Y suena así. Quique Niza debutó en el teatro musical en 2013
a los 13 años con el musical Sonrisas y lágrimas, y en 2021 dio vida a Denis Zuko en Gris, el musical en Madrid. Lo hemos podido ver estos últimos meses como protagonista de UPA Next, la secuela de Un paso adelante, y en televisión también ha participado en Días mejores. Este mismo año lanzó su primer single titulado Ardo. Con él inicia su carrera como cantante. Su tema surge del campamento de composición del Benidorm Fest. Vamos a escucharle. Si quieres entender, si no sabes por qué, acércate a preguntarme, no sueñes con ayer, ya no va a volver. Noan, cantante, multiinstrumentista y compositor vasco afincado en Asturias. Se dio a conocer con sus covers en YouTube. Saltó a la fama con su Superpoder, con el que consiguió entrar en el Viral 50 Spain. Además escribió The Chill junto a Zoilo, el valenciano que lo petó con su Mon Amour junto a Aitana. También ha colaborado con El sueño de Morfeo, cantando Nunca volverá y compartiendo pantalla con Raquel del Rosario. Tras firmar contrato con Sony Music, ha lanzado este 2023 su sencillo Cero. Además lo hemos podido ver también en Veo cómo cantas de Antena 3. Este es su sonido. Quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar. Nebulosa, banda de synth pop formada por María Bas a la voz y Marc da Sousa a los sintetizadores y producción. Llegan desde Alicante con una música basada en sonidos y melodías de los 80. Una de sus canciones más reproducidas en las plataformas digitales y escogida Mejor Canción del 2021 por el jurado de Indie Cool es Glam, incluida en su primer álbum titulado Poliédrica de mí, trabajo con el que debutaron en el panorama musical en 2021. En los últimos meses han ido dando a conocer cortes de su nuevo EP, titulado Virtuosismo, entre los que se encuentra su último single titulado Me he dado al porno. Vamos a ver cómo suenan. Ha sido el champán, ha sido el calor, ha sido tu voz. Miss Cafeína, banda madrileña sólida y alternativa que nació en 2006. Sus integrantes son Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Antonio Parra. Parten de una música conmovedora, líricas profundas y la capacidad para reivindicarse. Han lanzado al mercado 5 álbumes de estudio y otros 5 EP con los que se han recorrido la geografía española de arriba abajo. Los festivales también son su hábitat. Saltaron a la fama con su álbum Detroit en 2016, en el que se incluyen 2 de sus sencillos más populares, Mira cómo vuelo y Ácido, llegando así a un público mainstream. El videoclip de Mira cómo vuelo cuenta con más de 13 millones de reproducciones en YouTube. Así suenan. Marlena, dúo compuesto por Ana Legazpi y Carolina Moyano, se caracteriza por su estilo pop distintivo. Sus letras hablan de lo cotidiano, el amor y el desamor. En 2018 participaron en Factor X de Telecinco y también probaron suerte en la versión italiana del mismo programa. Saltaron al panorama musical tras lanzar Me sabe mal, con el que alcanzaron su primer gran éxito y lograron un doble disco de platino. Esta repercusión les llevó a realizar más de 30 conciertos en las principales salas de España, muchos de ellos con entradas agotadas. El videoclip cuenta con más de 4 millones de reproducciones en YouTube. Han actuado también en numerosos festivales. Vamos a escucharlas. Ahora gritan en los bares la letra de esta canción. María Pelae es una de las referentes actuales del flamenco en España. Lleva una trayectoria de más de 15 años como cantante y compositora. Es toda una revolucionaria con su música, caracterizada por las letras con mucha crítica social y el humor, y también por mezclar el género característico de su tierra con los ritmos actuales. Fue participante en la 9ª edición de Tu cara me suena, donde quedó tercera. En 2018 fue compositora junto a Alba Reche del tema Arde, con el que Aitana fue candidata a representarnos a Eurovisión. Y un año más tarde lo volvería a intentar junto a Nil Moliner y Javi Garabato con la canción Nadie se salva, interpretada por Miki Núñez y Natalia Lacunza. Ha editado 2 álbumes titulados Hipocondría y La Folcrónica. Suena así. Cuando me dijeron, niña tú no vales, yo tenía puesto los auriculares. Cuando me dijeron...
Mantra. Formación musical creada en 2020 y compuesta por Carlos Marco, ex componente de Aurin, Paula Pérez y Charlie Weinberg. Destaca por su formación única, una voz femenina y dos voces masculinas. Este es un fenómeno poco común en la escena musical española, pero esta combinación nos hace disfrutar de sus voces de manera excepcional. En solo 3 años ya han colaborado con artistas como Carlos Baute, Edurne y Blas Cantó, entre otros. El nombre Mantra surgió del deseo de que sus canciones se convirtieran en un mantra para aquellos que las escucharan, brindando un efecto positivo y significativo en sus vidas. Este es su sonido. No te esperaba, todo este tiempo te fui evitando, si por error hacerte tanto, qué suerte que me equivoqué. Lérica, dúo musical compuesto por Tony Mateo, hermano de Abraham Mateo, y Juan Carlos Arauzo, que cuenta con una trayectoria de varios años en la industria. Abarcan estilos que van desde el pop y el género tropical hasta el género urbano y el flamenco. Tienen la habilidad de hacer que cada una de sus canciones nos haga bailar. Han lanzado al mercado éxitos como Flamenquito o Pegamos Tela. Los dos comenzaron su carrera musical desde muy pequeños. Han hecho colaboraciones con grandes artistas como Elegante, Gente de Zona y Belinda, entre otros. Vamos a escucharlos. Creía que eres la reina de los filtros y de León me sorprendí. Una copita más y te pongo el anillo de boda. Jorge González se dio a conocer en OT 2006 y más tarde, en 2012, destacó en La Voz. En 2021 participó en Tu cara me suena, coronándose como ganador. El Festival de Eurovisión parece que ha sido su sueño desde hace años. Participó en la preselección de Eurovisión del 2009 con la canción Si yo vengo a enamorarte. Y 5 años más tarde participó en Mira quién va a Eurovisión, donde compitió junto a Ruth Lorenzo, Brequet, Cassi, Raúl y La Dama, con la canción Aunque se acabe el mundo. Y logró ser el tercero más votado tanto por la audiencia como por el jurado profesional. Así suena. Dame, dame, hasta que llueva, llueva en mi boquita, esos besos que a mí me excitan, aquí estoy para ti. De la Cruz apareció en la escena musical en 2019 con el lanzamiento de su primer single titulado Siempre regresa, en colaboración con su compatriota Nay Arias. Junto a él también lanzó uno de sus mayores éxitos hasta la fecha titulado La Trama. Lleva varios años de experiencia escribiendo y componiendo tanto para su propio proyecto como para artistas de la talla de Sergio Dalma o de Vicio. Destaca su versatilidad para adaptarse a cualquier género musical, aportando sonidos frescos. Así lo demuestra en el single lanzado este mismo año y titulado Un millón de locuras, que podría definirse como una mezcla de pop con tintes flamencos y latinos. Y suena así. Ponme esa playlist, hace que me vuelva loco porque me acuerdo de ti, bailando cerquita de mí. Angie Fernández se dio a conocer en 2007 cuando quedó segunda finalista en Factor X. Lanzó su primer disco y alcanzó la fama tras su debut como actriz en la serie Física o Química. Además de su destacada actuación, la cantante también se encargó de darle vida a la banda sonora de la misma. En televisión también la hemos visto en Tu cara me suena, donde triunfó ganando la primera edición. Ha realizado otros proyectos dentro del mundo de la interpretación como Amar es para siempre, Gin Tonic o el musical La llamada, así como también alguna incursión en el mundo del cine. Ella suena así. Quiero volar, transformándome en el tiempo. Almacor, cantante y compositor alicantino de música urbana. Empezó su carrera a finales de 2019, cuando decidió compartir sus primeras canciones de manera independiente. Tras lanzar Báilalo y el Dembow, su carrera experimentó un rápido ascenso, consolidándose como una de las promesas del género urbano en España. En junio de 2023 publicó su primer EP titulado Melancholics, donde predominan la fusión de ritmos urbanos, afrobeats, reggaetón y dancehall. En estos años en la música ha colaborado con artistas como Chimbala o Henry Méndez. Y así suena. Devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Quizás esté pasajero, pero baby. Como podéis ver, es una selección muy variada que abarca muchísimos géneros para todos los gustos. Creo que será un placer
ver estas galas del Benidorm Fest, porque vamos a disfrutar muchísimo con estas actuaciones. Ahora queda conocer las canciones con las que han conseguido estar dentro del festival y ya podremos empezar a hacer nuestras apuestas de quién será el ganador, el que irá a Malmö a representar a España en Eurovisión. Bueno, espero que os haya gustado, que hayáis podido conocer un poco más a los 16 participantes. Si os ha gustado, podéis dejarme un like, podéis dejarme un comentario, una sugerencia, podéis pasaros por las diferentes secciones de este canal porque quizás encontréis algo que también os guste. Por supuesto, podéis suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!